Hola, aquí pues pasando a visitarte, no es cierto. Voy a tratar de darte una breve explicación de lo que es el tema que te va a tocar trabajar en esta nueva materia para ti. Vamos a ver en esta unidad lo que es el pensamiento en sus términos generales, pero también los vamos a manejar en términos ya más particulares. Aquí, por ejemplo, el primer tema que vamos a ver en este video va a ser el cerebro y cómo funciona. Te dejé incluso información ahí en Classroom para que puedas visualizarla. Incluso hay algunas imágenes para que te puedas apoyar visualmente, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, en este caso el cerebro es el órgano más importante que tiene el cuerpo humano. Sin cerebro no funcionaríamos. O sea, podemos funcionar sin un riñón, sin un pulmón, pero no podemos funcionar sin cerebro. Es más, si llegáramos a tener una lesión grave, por ejemplo, en un accidente que tuviéramos pérdida masiva de sangre, el cerebro detecta esto y es muy egoísta. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro te dice, ¿sabes qué? Como estás perdiendo sangre, cuerpo, voy a agarrar la mayor cantidad de sangre que pueda, obviamente rica en oxígeno, y cierro la puerta para que nadie entre ni salga. Si esto puede durar máximo 3 minutos dependiendo de la persona, la constitución, etcétera, etcétera, otros factores. Pero si esa herida no se restablece en menos de 3 minutos, obviamente el cerebro muere. ¿Por qué? Porque como se ahoga con sangre que ya ha perdido, obviamente desaparece. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, el cerebro es muy sabio en muchos aspectos porque es el que regula todo. Pero ¿cómo está constituido? Pues básicamente, para empezar, es un órgano que pesa aproximadamente entre 1,5 kilos, 1,4 kilos. De hecho, el cerebro de las mujeres pesa 100 gramos menos. Y no estoy siendo misógino, claro. Simplemente así es la constitución. ¿Qué quiere decir? Obviamente va a depender de la talla de la persona. Si estamos hablando que es una mujer de 2 metros de altura, pues obviamente su cerebro pues no correspondería. Obviamente tiene que crecer, pero si lo ponemos con respecto a un hombre que mide igual 2 metros, obviamente va a ser mínima la diferencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, si una mujer mide 2 metros y un hombre mide 1,60, pues es obvio que la diferencia de masa cerebral pues es notoria. Pero bueno, no te pienso aburrir más con esto. ¿Cómo está constituido el cerebro? Bueno, el cerebro, para que me quede más claro, o más bien te quede más claro a ti, la estructura del cerebro está conformado con muchas neuronas, miles de millones de neuronas. La textura del cerebro es como, haz de cuenta, un flan que lleva una semana metida en el refrigerador, que se hace una capita dura en la parte superficial, pero si le metes la cuchara se llega a romper y llegas a levantar un pedazo. Más o menos esa es la estructura de cómo está constituido el cerebro o cómo se siente. Está cubierta con 3 capas el cerebro, que la parte superior se llama dura madre, que es como una especie de membrana. No sé si hayas visto ese pollo, la pechuga de pollo, cuando le quitan la membrana como semitransparente, blancuzca. Es esa. ¿Sí? Más o menos así está constituido. La segunda capa se le llama aracnoides. ¿Por qué se le llama aracnoides? Porque es una red de vasos sanguíneos que están llevando sangre a todo el cerebro. Entonces tú lo llegas a ver y sí se ve así como si fuera una telaraña, pero no, básicamente son vasos sanguíneos. Y la capa más pegada al cerebro se llama pía madre. Esta es igual, más o menos una membrana similar a la dura madre, pero más delgada. ¿Por qué están cubriendo al aracnoides? Porque si la sangre tocara directamente el cerebro, mata al cerebro. Tan delicado es el cerebro que un golpe, por ejemplo, un boxeador que constantemente está siendo golpeado en la cabeza, llega a tener repercusiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque el cerebro está metido en nuestro cráneo, con líquido que se llama líquido encefalorraquídeo, que este líquido lo que hace es amortiguar y sobre todo mantener estable el cerebro constantemente, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo que hace un golpe de boxeador, pues vamos a suponer, aquí está la cara del boxeador, pega aquí, obviamente el cráneo se empuja, el líquido empuja al cerebro y
obviamente en la parte del cerebelo es donde recibe el golpe porque llega a tocar con la pared de la parte occipital del cerebro, ¿sí? Entonces imagínate este golpe repetitivo, pues es obvio que tiende a generar problemas a largo plazo. Normalmente los problemas que llegan a tener los boxeadores son problemas visuales y problemas de lenguaje. ¿Por qué? Porque acá atrás está la parte que controla nuestra visión, y en la parte frontal está lo que manejamos, el lenguaje. Ok, dato curioso, ¿eh? No te estoy tratando de aburrir. Pero bueno, vamos a ver también cómo McClelland crea una teoría en función a que se llama cerebro triuno. ¿Qué es esto? Bueno, él estipula o maneja no nos da a entender que el cerebro está dividido en 3 tipos de cerebro. Así, tachi, me acaban de decir que es uno y resulta que son 3. No, lo que pasa es que McClelland nos estipula lo siguiente. Te lo voy a mostrar. Esta imagen ya la tienes aquí en la plataforma, ¿eh? O sea, no te preocupes. La parte más inferior, ¿sí? Esta negrita que se ve aquí se llama cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano tiene la función de prácticamente, pues, mantenernos a salvo. Es la que nos maneja la parte de la supervivencia. En términos sencillos es hay peligro, córrele. Así, pero hecho ok. Tenemos la segunda capa que se llama, o el segundo nivel, perdón, o segundo cerebro, sería el límbico. Según McClelland, dice que el cerebro límbico se encarga de las funciones más primarias, como comer, dormir, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y tenemos el neocórtex, que es la parte superior, o incluso la que tiene más desarrollo. Esta capa, o cerebro, es la que se encarga básicamente de pensar, manejar el lenguaje, manejar el pensamiento más crítico, más todo, ¿sí? Según McClelland. Obviamente, pues es una teoría. No quiere decir que sea como se dicen vulgarmente, la neta del planeta. Pero hablando ya directamente de lo que es el cerebro está constituido, como te dije hace un momento, de neuronas. ¿Qué son las neuronas? Son prácticamente la célula más desarrollada de todo el cuerpo humano. De hecho, nosotros nacemos con una cantidad determinada de neuronas. ¿Qué quiere decir? A diferencia del resto de las células del cuerpo, hay células que se van regenerando, o en este caso, muere una célula y se regenera y crea otra. No, en el caso de las neuronas no nos sucede lo mismo. En el caso de las neuronas, básicamente, nacemos con una cantidad determinada. Miles de millones, ¿sí? Pero no todas entran en función en el momento que se desarrolla el cerebro, sino unas permanecen como en modo stand-by, en donde muere una neurona y otra se activa en su lugar, ¿sí? Y esto lo va haciendo constantemente. Diariamente perdemos alrededor de unas 10,000 neuronas. Cuando eres sano, cuando haces ejercicio, cuando te procuras. Pero por ejemplo, una persona que bebe alcohol o se droga, eso es algo que les voy a dar como dato, se llega a duplicar o triplicar la cantidad. ¿Por qué? El alcohol es un inhibidor, por consecuencia es un líquido que para las neuronas es peligrosísimo. Se lo voy a poner así. Yo soy psicólogo de profesión. Yo estudié en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ya tiene tiempo. Y chin al que diga algo porque lo repruebo. No es cierto. Literalmente les voy a decir cómo es el cerebro de una persona que tuvo una adicción. Y me refiero a una persona que tuvo una adicción a la marihuana. El cerebro, si ustedes lo ven así, su estructura, pues se ve así todo bonito, todo rosadito y todo. Pero el cerebro de un marihuano, como le dicen, era básicamente un queso gruyere. Tenía agujeros que lo atravesaban de un lado a otro. Hagan de cuenta que está el cerebro y así, miren. Así se atravesaba, se veía como a través de la luz. ¿Sí? ¿Qué ole? De hecho, las peores drogas que uno puede consumir y que dañan fatal al cerebro
es, por ejemplo, las drogas sintéticas y sobre todo las inhalables, como la cocaína. ¿Por qué? En nuestro cerebro tenemos lo que se llama bulbo raquídeo. ¿Qué es el bulbo raquídeo? Es un órgano, una membranita que se encarga prácticamente de filtrar la señal que llega de nuestros sentidos. Dice, está llegando un estímulo. Vamos a ver, esto es para los ojos. Bueno, entonces va para la parte que controla los ojos. Llega otro estímulo. ¿Este qué es? Es del gusto. Pues va para la parte del gusto, ¿no? El problema es que cuando una persona inhala cocaína, por ejemplo, destruye el bulbo raquídeo, que quiere decir que lo va marchitando. La cocaína en sí son cristales muy diminutos, pero son muy afilados, entonces va carcomiendo, va destruyendo el bulbo raquídeo. Obviamente esto requiere de mucho tiempo. La cuestión aquí es que si la persona sigue consumiendo droga durante tanto tiempo, al cabo de X tiempo, obviamente ya no existe ese bulbo raquídeo. Por consecuencia, esa información no tiene una dirección correcta a donde dirigirse. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo está probando algo la persona, comiendo por ejemplo, va a decir, es que yo veo colores en la sopa. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la señal se pierde, se manda a otro camino. O sea, básicamente no hay una desviación de la información adecuada según el receptor. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, continuando con lo de la neurona, las neuronas se encargan de manejar lo que son las sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Es un intercambio electroquímico, ¿sí? En las actividades que les dejé en Classroom, les dejé esta imagen de la neurona, donde tenemos lo que es la parte del núcleo, ¿sí? El axón y las dendritas, ¿sí? Obviamente yo lo estoy viendo al revés, entonces aquí, de hecho aquí también tenemos dendritas y acá también se llaman, se me fue el nombre, pero bueno, el chiste es que estas se le llama intercambio electroquímico por lo siguiente. Cuando nosotros recibimos un estímulo y llega al cerebro, se transmite de la siguiente forma, ¿sí? Entra la información por aquí, por estas dendritas, llegan al núcleo, ¿sí? Obviamente aquí entra una cuestión química, ¿sí? Llegan al núcleo, ¿sí? El núcleo la procesa y lo manda la señal para acá, pero no es una señal continua, sino si ustedes ven, por ejemplo, aquí tienen lo que son una especie de bolsitas que se les llama mielina. ¿Qué hace la información? Brinca, ¿sí? Si por ejemplo nosotros tuviéramos una conexión, un ejemplo sencillo, si nosotros tuviéramos una conexión directa a CFE, por ejemplo, a nosotros nos llegaría el voltaje de la luz pero muy bajo. Requiere que tenga transformadores a ciertas distancias. Bueno, la mielina funciona como un transformador. Llega la señal, la almacena y la va mandando constantemente. Van a decir, pero se tarda mucho, ¿no? De hecho, déjenme decirles que la velocidad del pensamiento es de 26 segundos, metros sobre segundo, ¿sí? Estamos hablando que es una velocidad muy, muy, muy rápida. Y por consecuencia, cuando llega a las otras dendritas, obviamente va a tener una conexión con otra neurona, como se ven aquí. Pero si se dan cuenta, ni siquiera están tocándose. ¿Por qué? Porque aquí entra la cuestión química también. Llega la señal eléctrica a las dendritas, sueltan lo que son neurotransmisores, que son químicos específicos, y se conectan a las neuronas a través de un salto. O sea, hagan de cuenta que si ustedes quisieran brincar, no sé, o quisieran pasarle la información al vecino del edificio de enfrente, ¿cómo lo harían? Pues ya sea mandándoles un papelito, un avión, gritándoles, etcétera, etcétera. Así es más o menos como lo que hace la mielina. Obviamente, si no manda el neurotransmisor adecuado para el receptor adecuado, obviamente pues esa información nunca va a llegar. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted le están diciendo Juan, y sale Pedro,
pues no es la conexión adecuada. ¿Ok? Esto sería básicamente el primer tema. Espero no aburrirte. Trataré de hacerlo lo más breve posible. Normalmente los primeros temas... ¡Ay! No me veo. Normalmente los primeros temas son así medio pesados porque son la embarrada principal de información. Ok, nos vemos en el siguiente video y espero que te sirva mucho para hacer tu actividad correspondiente. Nos vemos. Bye.